¿Te has preguntado alguna vez si la Biblia menciona a personas que jamás probaron la muerte? En un libro lleno de historias sobrenaturales y milagros sorprendentes, existen 3 figuras únicas que, según las Escrituras y ciertas tradiciones cristianas, nunca experimentaron el final de sus días en la tierra de la manera en que la mayoría de los mortales lo hacemos. ¿Estás listo para descubrir quiénes son y cómo lograron este fenómeno tan intrigante? La primera de estas figuras es Enoc. Mencionado en el libro de Génesis, se nos dice que caminó con Dios y de un momento a otro dejó de aparecer entre los hombres. Esta breve pero poderosa descripción ha dado lugar a toda clase de interpretaciones y leyendas. Lo que se nos revela con claridad es que no murió como los demás, sino que fue tomado por Dios directamente. La Biblia, específicamente en Génesis 5, 21-24, describe el linaje de la humanidad desde Adán, y allí aparece Enoc. Lo peculiar de su historia es que mientras de los demás se dice que vivieron un número de años y murieron, de Enoc se declara que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta pequeña frase encierra un misterio que ha fascinado a creyentes y estudiosos durante siglos. A lo largo de la historia, se ha interpretado la experiencia de Enoc como un traslado divino al cielo sin pasar por la muerte. Para muchos, esto refleja su grado de intimidad con Dios, al punto de ser digno de saltarse el proceso natural de la muerte. Otros ven aquí un indicio de lo que podría llegar a suceder con los fieles en la resurrección final, simbolizando la esperanza de la vida eterna. La figura de Enoc también se menciona en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, donde se vuelve a destacar su fe y su agradable caminar con Dios. Esto refuerza la idea de que su comunión con el Creador fue excepcional, y que esa relación íntima permitió que su partida de la tierra sucediera de una forma completamente fuera de lo común. El segundo personaje que la tradición bíblica reconoce como alguien que nunca murió es el profeta Elías. Él desempeña un rol importante en los libros de los reyes, confrontando a reyes idólatras y a falsos profetas. La historia bíblica presenta a Elías como un hombre de fe radical, testigo de milagros e instrumentos divinos, como cuando hizo descender fuego del cielo para mostrar el poder de Dios ante los sacerdotes de Baal. La culminación de la vida de Elías se encuentra en el segundo libro de Reyes capítulo 2 verso 11, donde se narra que un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y, en un torbellino, se lo llevó al cielo. De nuevo, tenemos una escena sorprendente de la cual no se menciona su muerte física como tal, sino una asombrosa ascensión. Esta experiencia de Elías ha sido motivo de asombro e inspiración. Es uno de los momentos más teatrales y sobrenaturales de la Biblia, pues representa no solo una demostración del poder de Dios, sino también un testimonio de que hay planes divinos más allá de los límites de nuestra realidad y nuestra forma de concebir la vida y la muerte. En la tradición judaica, se habla mucho de Elías como un profeta eterno que, se cree, a veces regresa para ayudar a los justos, o incluso para anunciar la redención. En la literatura cristiana, Elías también aparece en la transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento, junto con Moisés, confirmando una presencia especial y duradera más allá de su ausencia física en la tierra. Así como Enoc simboliza una fe pura y silenciosa, Elías nos habla de la fuerza y la determinación para confrontar la idolatría y la injusticia. Ambos, sin embargo, comparten un destino común, el de ser llevados de una manera única, distinta a la muerte natural, mostrándonos que, en la perspectiva bíblica, Dios es Señor de la vida y puede orquestar salidas extraordinarias. Ahora llegamos al tercer personaje, cuya historia no es tan clara ni está de manera explícita descrita como en los casos de Enoc y Elías, pero que ha suscitado controversias y debates entre creyentes. Se trata del apóstol Juan, también llamado el discípulo amado. En el capítulo final del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21 verso 20 al 23, surge un rumor de que Juan no moriría,
sino que permanece vivo hasta la segunda venida de Cristo. El pasaje bíblico describe una conversación entre Jesús y el apóstol Pedro, en la que se hace referencia a Juan. Jesús le dice a Pedro que si él quiere que Juan permanezca vivo hasta su regreso, no es asunto de Pedro. Este intercambio dio lugar a una interpretación muy popular en los primeros siglos de la Iglesia, según la cual Juan no moriría, sino que esperaría el regreso de Cristo en la tierra. Algunos padres de la Iglesia afirmaban que Juan vivió hasta una edad muy avanzada en Efeso y que efectivamente murió, pero de manera pacífica, y no martirizado como muchos de los demás apóstoles. Otros relatos apócrifos cuentan historias espectaculares, como que Juan seguía vivo oculto en una tumba, o que simplemente se durmió sin conocer la corrupción de la muerte. Esto, a lo largo de la historia, ha propiciado la leyenda de que Juan quizá fue trasladado de forma misteriosa, o que vivió una existencia tan longeva que casi parecía saltarse los límites normales de la vida. Tal vez aquí no haya una certeza tan contundente como con Enoc y Elías, pero la tradición y la especulación cristiana han colocado al apóstol Juan en la lista de quienes no murieron, o al menos, no lo hicieron de una manera ordinaria. La relevancia de estas tres figuras radica en lo que representan. Enoc, un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue tomado por él. Elías, un profeta ardoroso cuya vida entera estuvo al servicio de la misión divina. Y Juan, el apóstol que testimonió el amor de Cristo y cuya última suerte en la tierra fue objeto de misterio y expectación. Para muchos creyentes, la historia de estos tres hombres confirma la omnipotencia divina y la esperanza de una vida más allá de la muerte. Independientemente de la forma exacta en que sucedieron estos acontecimientos, son una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con lo eterno, nuestro propósito terrenal y el hecho de que la muerte no es un límite absoluto para quien cree en un Dios todopoderoso. La historia de Enoc nos enseña la importancia de la intimidad con Dios. No se nos dan detalles extensos de su vida, solo que tuvo un andar constante y agradable ante el Creador. Esto nos sugiere que no hace falta tener hechos espectaculares o grandes logros para experimentar la cercanía con lo divino. A veces es el sencillo día a día de fe y obediencia lo que más cuenta. La historia de Elías nos desafía a tener coraje. Vivió en una época turbulenta, denunciando la idolatría y enfrentando la hostilidad de reyes y reinas. Aún así, se mantuvo fiel a lo que Dios le indicaba. Su ascenso en el carro de fuego se convirtió en un símbolo de que nada puede separarnos del favor divino si seguimos su voluntad. Incluso las adversidades más feroces pueden ser transformadas en victorias. La supuesta inmortalidad terrenal de Juan, o al menos el rumor de que no moriría, nos habla de la importancia de la esperanza y la confianza en el plan de Dios. Jesús no prometió explícitamente que Juan jamás vería la muerte, pero sí nos recuerda que el destino de cada uno está en manos del Creador y que no debemos compararnos con otros, sino enfocarnos en nuestro propio llamado. Es fascinante ver cómo estas tres historias convergen en un tema común, la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Mientras la mayoría de las personas cierran su ciclo en la tierra de manera convencional, la Biblia nos deja atisbos de situaciones completamente excepcionales para recordarnos que, dentro de la narrativa divina, todo es posible. Además, estos casos nos invitan a la humildad. Si bien quisiéramos tener explicaciones lógicas o científicas para cada suceso, la Escritura se mueve también en el terreno de lo sobrenatural. Al final, la fe consiste en aceptar que no todo se puede encerrar en la razón humana y que existen misterios que apuntan a una realidad más grande que nosotros mismos. Por otro lado, la historia de estos tres personajes se ha vinculado con la doctrina escatológica, es decir, con los eventos de los últimos tiempos. En algunas corrientes cristianas, especialmente las de carácter apocalíptico, se ha dicho que Enoc y Elías podrían volver como testigos finales de la humanidad, en parte porque no experimentaron la muerte. Aunque esto está basado en interpretaciones, añade otro matiz emocionante a sus historias.
Incluso, en ciertos relatos antiguos, se especulaba que Enoc y Elías volverían para predicar y morir finalmente en el tiempo final, cumpliendo así la sentencia universal de la muerte física antes de la resurrección. Esto, sin embargo, no es una doctrina oficialmente aceptada por todas las denominaciones cristianas, sino más bien una posibilidad que ha circulado entre algunos teólogos y creyentes. El caso de Juan, en la dimensión profética, también se ha relacionado con la autoría del libro de Apocalipsis, donde se describe la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Quienes sostienen que Juan no murió, o que al menos tuvo una misión muy larga en la tierra, ven en esta longevidad un lazo con la visión apocalíptica que él mismo plasmó. Sea como fuere, el propósito de estas historias no es solo sorprendernos con proezas divinas, sino inspirarnos y hablarnos de la relación entre el ser humano y Dios. Enoc, Elías y Juan representan modelos de fe, obediencia y amor que siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas. En muchas culturas y religiones, existen leyendas de personas que trascienden la muerte, héroes inmortales o semidioses. En la tradición judeocristiana, sin embargo, la diferencia está en que la vida o la inmortalidad no es un logro personal ni un poder mágico, sino un regalo y una gracia que proviene únicamente de la mano de Dios. Estos relatos también arrojan luz sobre la visión bíblica de que la muerte no es el final definitivo, sino una transición. En el caso de Enoc y Elías, esa transición se dio de manera más directa o espectacular. En el caso de Juan, queda en el aire la posibilidad de que su vida haya sido prolongada de forma extraordinaria. Pero para todos los creyentes, la promesa de la vida eterna está presente en la fe en Jesucristo. La figura de Jesús, por supuesto, es central en la comprensión de la muerte y resurrección. Aunque murió en la cruz, resucitó al tercer día, venciendo la muerte definitivamente. Algunos se preguntarán por qué no se incluye a Jesús en la lista de los que no murieron. La razón es que, bíblicamente, se afirma de manera clara que Cristo sí murió, pero resucitó con poder. Por eso, se le considera el primogénito de entre los muertos y la garantía de nuestra resurrección futura. En cambio, con Enoc, Elías y posiblemente Juan, el énfasis está en la ausencia de una muerte registrada o convencional. Jesús, siendo el Hijo de Dios, cumple un rol diferente al ser el vencedor de la muerte. En cambio, estos hombres son vistos más bien como señales del poder divino y de la esperanza de que la última palabra no la tiene la muerte. Aún así, estos tres ejemplos personales nos recuerdan que la fe puede llevarnos a experimentar realidades que van más allá de la lógica terrenal. El camino con Dios puede abrir horizontes insospechados, y los relatos bíblicos están llenos de invitaciones a creer en lo imposible cuando confiamos en la voluntad divina. Una cosa interesante es que ni Enoc, ni Elías, ni Juan son exaltados en el texto bíblico como seres superiores. La Escritura no los pinta como dioses ni semidioses, sino como hombres con aciertos y debilidades, que sin embargo hallaron gracia ante Dios o vivieron en obediencia a su llamado. Esto nos muestra que Dios puede realizar actos extraordinarios en medio de la sencillez y la humanidad de sus siervos. La conclusión que muchos teólogos sacan de estas historias es que lo relevante no es enfocarse tanto en los detalles de cómo evitaron la muerte, sino en cómo vivieron su relación con Dios. La invitación para quienes leen estas narraciones sigue siendo la misma: cultivar una vida de fe, entrega y esperanza en las promesas divinas, más allá del misterio de cómo y cuándo será nuestro último día. Si nos preguntamos si estos sucesos pueden repetirse hoy en día, la respuesta varía según la perspectiva teológica. Hay quienes creen que estos eventos son irrepetibles y únicos, mientras que otros sostienen que Dios, siendo todopoderoso, puede hacer lo que desee en cualquier momento. Lo importante es recordar que el foco de la Biblia no está en eludir la muerte, sino en la salvación y la relación con el Creador. Es comprensible que estas historias nos llenan de curiosidad.
A fin de cuentas, la mortalidad es un tema que preocupa a la humanidad desde siempre, y la promesa de trascender la muerte de forma milagrosa siempre despierta un interés profundo. Sin embargo, las Escrituras mismas nos orientan a poner nuestra esperanza en la vida eterna que proviene de Cristo, más que en proezas terrenales. El interés por las figuras de Enoc y Elías ha llevado a muchos estudiosos a buscar referencias extrabíblicas, como en el libro de Enoc, que aunque no está en el canon bíblico estándar, aporta detalles curiosos sobre la vida de este hombre. Sin embargo, debemos tener cuidado de no construir doctrinas completas solo a partir de estos textos, pues las tradiciones varían y pueden llevarnos a confusiones. La leyenda sobre Juan también ha tenido múltiples variaciones. Desde afirmaciones de que vivía en una cueva en estado de meditación profunda, hasta la creencia de que vagaba por el mundo como testigo silencioso. Estos relatos, aunque fascinantes, no son parte de la doctrina cristiana central, sino más bien matices populares que apuntan al deseo de mantener vivo el testimonio del discípulo amado. En definitiva, la pregunta de si estos hombres verdaderamente no murieron o si hay alguna explicación simbólica detrás, sigue abierta para el debate. Lo que no se puede negar es que sus historias han perdurado a lo largo de los siglos y continúan inspirando a millones de personas que encuentran en ellas la reafirmación de un Dios que trasciende nuestras limitaciones humanas. El elemento común que comparten estas tres figuras es la cercanía con Dios. Enoc caminó con Dios de manera tan íntima que fue llevado. Elías permaneció fiel ante la idolatría y fue arrebatado. Juan, el discípulo amado, reflejó la esencia del amor de Cristo. En cada caso, su vida apunta a una relación transformadora con lo divino, que podría culminar en hechos extraordinarios. Podríamos decir que estos relatos funcionan como testimonios vivos de que la muerte no es un obstáculo insalvable para la voluntad divina. Más allá de cómo entendamos la literalidad de estos acontecimientos, la lección es clara. El amor y la fidelidad a Dios tienen el poder de romper las barreras que el mundo considera inquebrantables. El interés que generan estos personajes está vinculado, además, a la idea de la inmortalidad. Desde una perspectiva de fe, sin embargo, se entiende la inmortalidad no como una simple prolongación de la vida biológica, sino como una comunión eterna con Dios. Enoc, Elías y Juan son símbolos del poder divino para otorgar esa comunión en maneras que a veces escapan a nuestro entendimiento. Mirar a Enoc, Elías y Juan es, asimismo, recordar que cada uno de nosotros tiene una historia única con Dios. No todos experimentamos carros de fuego o traslados milagrosos, pero sí podemos tener nuestro caminar personal de fe que, al final, nos llevará a la vida eterna prometida. En la actualidad, muchos predicadores utilizan estos pasajes para enfatizar la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en el Señor. Más allá de las especulaciones, el mensaje que queda es que Dios honra a quienes se entregan completamente a Él. Aunque no seamos llevados en un torbellino de fuego, podemos vivir una experiencia igual de transformadora y significativa. Cada vez que se aborda el tema de las personas que no murieron en la Biblia, surge la intriga. No obstante, lo que verdaderamente cautiva es la idea de que Dios es capaz de irrumpir en la vida humana de maneras sobrenaturales, recordándonos que no hay nada imposible para Él y que sus designios superan nuestra comprensión. Estos relatos también evocan la esperanza cristiana en la segunda venida de Cristo, cuando, según la promesa bíblica, muchos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, sin pasar necesariamente por la muerte. En este sentido, Enoc y Elías serían una especie de precedente de esa experiencia futura para los creyentes. El legado de estos hombres se ha mantenido vivo a lo largo de la historia precisamente porque nos lleva a cuestionar los límites de nuestra realidad. ¿Hay algo que trasciende este mundo físico? ¿Podemos esperar algo más allá de lo que vemos? La respuesta de la Biblia es un rotundo sí,
y estas historias son pequeños destellos de esa realidad mayor. Enoc, Elías y Juan nos muestran distintas facetas de una fe profunda, la comunión constante, la pasión por defender la verdad y la cercanía amorosa con Cristo. Al final, todos apuntan a un mismo fin, la eternidad con Dios, una comunión que la muerte no puede romper. El mensaje final que podemos extraer de estos relatos es una invitación a cultivar nuestra propia relación con Dios, a mantenernos fieles en medio de las pruebas y a amar con el corazón de Cristo. Es ese caminar diario lo que podría, al fin y al cabo, conducirnos a experiencias que trascienden nuestro entendimiento, no necesariamente en la forma de una evasión de la muerte, sino en la transformación de nuestras vidas. Resulta emocionante y a la vez misterioso saber que la Escritura deja cabos sueltos a propósito, como si quisiera recordarnos que la fe implica confiar en lo que no podemos ver. Enoc, Elías y Juan son parte de ese gran mosaico bíblico que muestra lo ilimitado de Dios y su relación con la humanidad. La invitación es a reflexionar. Si ellos vivieron una comunión tan estrecha con Dios, ¿por qué no nosotros? Tal vez no seamos arrebatados en un carro de fuego, pero sí podemos experimentar en la intimidad de nuestro corazón la presencia divina que da sentido a todo lo que hacemos. La Biblia está llena de historias excepcionales, y la de estos tres hombres destaca por el modo en que se enfrentaron a un misterio que todos, tarde o temprano, debemos encarar: el fin de nuestra vida terrenal. Ellos nos desafían a cambiar nuestro enfoque de la muerte, entendiendo que es Dios quien tiene la última palabra sobre nuestro destino. Enoc, Elías y Juan, de una u otra forma, rompen nuestros esquemas y nos sacan de la zona de confort, impulsándonos a preguntarnos: ¿estoy viviendo de una manera que agrada a Dios? ¿Tengo la valentía de Elías, la intimidad de Enoc y el amor de Juan? Esas preguntas pueden sacudirnos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Al fin y al cabo, la Biblia no revela estos episodios solo para contarnos hechos sobrenaturales, sino para transformarnos y hacernos ver que nuestra historia personal también puede ser sobrenatural si la vivimos de la mano de Dios. Esa es la promesa y la esperanza de la fe cristiana. Podemos quedarnos con la admiración, pero también con el deseo de profundizar más en la palabra de Dios, de encontrar en ella las claves para nutrir nuestra fe. Estos tres hombres son solo un ejemplo de la riqueza espiritual que se despliega en las Escrituras, invitándonos a un viaje que va más allá de la curiosidad humana. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por la vida y la no muerte de Enoc, Elías y, potencialmente, Juan. Más que enfocarnos en el fenómeno de no haber muerto, la lección más valiosa es la cercanía con Dios que marcó sus vidas. Que ese sea el recuerdo que nos llevemos y el reto que aplicamos día a día: caminar con Él, ser valientes y amar profundamente. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de fe y misterio. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te suscribas al canal y enciendas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Déjanos tus comentarios. ¿Conocías la historia de estos tres hombres que, según la Biblia y ciertas tradiciones, nunca murieron? ¿Qué opinas de sus experiencias y la manera en que vivieron su fe? Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos seguir explorando las historias más asombrosas de la Biblia. ¡Hasta la próxima!